Bienvenidos un día más a El Multiverso del Videojuego, el podcast donde exploramos los infinitos mundos que nos ofrece esta maravillosa industria. Soy Pablo Fernández, desarrollador independiente, técnico en animaciones 3D y programador de entornos interactivos. Estoy emocionado de ser vuestro guía en este viaje a través del desarrollo y la diversión. Prepara tus mandos y afila tus habilidades. Comienza la aventura. Episodio 2. Explorando los orígenes de los videojuegos. Introducción. Bienvenidos a este segundo episodio del Multiverso del Videojuego. Hoy viajaremos en el tiempo para explorar los humildes comienzos de los videojuegos y cómo han evolucionado hasta convertirse en la industria multimillonaria que conocemos en la actualidad. Los primeros pasos. Retrocedamos en el tiempo hasta los años 50, 60 o 70, cuando los primeros pioneros de la informática comenzaron a experimentar con la idea de juegos electrónicos. Y por supuesto tenemos que empezar por algunos de los grandes clásicos de esos años. Y es que, aunque yo siempre había oído que el Pong fue el primer videojuego, el más antiguo, preparando este episodio he descubierto otras opciones interesantes. Y es que durante mucho tiempo ha sido complicado señalar cuál fue el primer videojuego, principalmente debido a las múltiples definiciones de este, pero según creo se puede considerar como primer juego el 3 en raya o cruces y ceros, o llamado también OXO, que fue desarrollado en 1952. Continuando el viaje, en 1958 se creó, gracias a un programa para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio, el precursor del Pong, Tennis for Two, tenis para dos, un simulador de tenis de mesa. Este videojuego fue el primero en permitir el juego entre dos jugadores humanos. 4 años más tarde, un estudiante del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, dedicó 6 meses a crear un juego para computadora usando gráficos vectoriales, Spacewar. Spacewar, desarrollado en 1962, es un juego de simulación. Se trataba de un combate espacial en el que 2 jugadores controlaban naves y luchaban entre sí, mientras intentaban esquivar la gravedad de una estrella cercana. Fue creado como una demostración técnica y de entretenimiento, y diseñado especialmente para mostrar las capacidades de la computadora PDP-1. Se convirtió en un éxito entre los estudiantes y los programadores de la época. Por tanto, podemos decir que todo esto fue el punto de partida. Pong. Pong es uno de los videojuegos más emblemáticos y significativos en la historia de esta industria. Fue lanzado por Atari en 1972, uno de los primeros en alcanzar mucha popularidad y que ayudó a establecer la industria de los videojuegos como un medio de entretenimiento viable y rentable. Se trata de controlar 2 palas que se pueden mover verticalmente, arriba y abajo. El objetivo es golpear una pelota con la pala y hacer que la pelota pase sin que el oponente la devuelva. Lo que hace de Pong un juego tan significativo es que fue uno de los primeros juegos de arcade exitosos y ayudó a popularizar mucho este sector, convirtiéndolo en un medio de entretenimiento real. Fue simple en su concepto y ejecución, pero demostró ser extremadamente adictivo y divertido de jugar. Pong también ayudó a establecer a Atari como una de las principales compañías en la industria de aquella época. Además, marcó el inicio de una nueva era en el entretenimiento electrónico, sentando las bases para el desarrollo de videojuegos más complejos y sofisticados en los años siguientes. Su gran legado perdura hasta el día de hoy y es considerado un icono de la cultura pop y un hito en la historia de los videojuegos. Las limitaciones de la época. En los años 50 y 60, la tecnología disponible para crear videojuegos era extremadamente limitada, en comparación con los estándares actuales. En ese momento, los ordenadores eran enormes, costosos y tenían pocas capacidades en comparación con los dispositivos modernos. De hecho, sus limitaciones eran tan grandes en el hardware, donde era básico optimizar el código muchísimo por la baja capacidad de procesamiento y usando gráficos muy sencillos como texto o líneas. También era un problema el almacenamiento de esa época, basado en cintas magnéticas o tarjetas perforadas. Además, tampoco existían dispositivos sofisticados de entrada como el ratón, y no hablemos ya de otros tipos, claro. Y por último, era muy complicado acceder o compartir información, ya que ni había internet ni muchos otros recursos de los que disponemos hoy día. A pesar de todas estas limitaciones, los pioneros de los videojuegos lograron crear cosas innovadoras
y que sentaron las bases para la industria tal y como la conocemos hoy en día. Su ingenio y creatividad en el trabajo con aquella tecnología limitada allanaron el camino para los avances futuros en el desarrollo de juegos digitales. La era dorada de los arcade. Con la era dorada de los arcade nos referimos al periodo de tiempo que abarca aproximadamente desde mediados de la década de los 70 hasta principios de la década de los 80. Durante este tiempo, los salones recreativos de máquinas arcade experimentaron un auge sin precedentes en popularidad y crecimiento, convirtiéndose en lugares icónicos de entretenimiento en todo el mundo. La aparición de videojuegos arcade durante los años 70 y 80, como Pong o Space Invaders, Pac-Man o Donkey Kong, introdujeron a las personas la idea de jugar a videojuegos fuera de casa, en lugares públicos como salones recreativos, bares y centros comerciales. Fue un periodo de mucha innovación y diversidad en los juegos, lo cual atrajo a una amplia gama de jugadores y contribuyó al éxito de lo que pronto sería una multimillonaria industria. También gracias a los avances tecnológicos, ya que los juegos comenzaron a utilizar gráficos más avanzados, sonido digitalizado y controles más sofisticados, como joysticks y botones. Estos avances tecnológicos contribuyeron a la inmersión de los jugadores en los juegos y ayudaron a mantener su interés. Los salones recreativos se convirtieron en lugares sociales, importantes donde la gente se reunía para jugar, competir y socializar. Tenían una atmósfera única y una amplia selección de juegos para elegir. Quizás a la gente joven le quede muy lejos esto, pero los que ya tenemos una edad recordamos aquellos salones recreativos con mucho cariño. Era un sitio donde podíamos pasar tardes enteras, no solamente jugando, también viendo jugar, y para muchos fue el primer contacto con el mundo de los videojuegos. El auge de las consolas domésticas. A medida que avanzamos hacia los años 80 y 90, las consolas domésticas se convirtieron en el nuevo frente de batalla en la guerra de los videojuegos. El auge de las consolas domésticas fue un fenómeno importante en esta historia, que comenzó durante la década de 1980 y continuó en las décadas siguientes hasta la actualidad, llevando la experiencia de juego desde los salones recreativos hasta la comodidad del hogar. A principios de la década de 1980, empresas como Atari, Nintendo y Sega comenzaron a lanzar consolas de videojuegos diseñadas para ser utilizadas en casa. Estas consolas, como el Atari 2600, el Nintendo Entertainment System, conocida como NES, o el Sega Master System, permitieron a las personas disfrutar de juegos en sus propios televisores, sin tener que ir a los salones recreativos. Además, hubo una mayor variedad de juegos disponibles para los jugadores. Las consolas permitían a los desarrolladores crear y lanzar una amplia gama de juegos para diferentes públicos y géneros, lo que llevó a la proliferación de franquicias icónicas y juegos clásicos que aún se recuerdan y juegan hoy en día, como puede ser Mario Bros. O Sonic. A medida que avanzaba la década de 1980 y entraba la década de los 90, las consolas domésticas experimentaban grandes mejoras en términos de gráfico, sonido y jugabilidad. Las consolas de 16 bits, como el Super Nintendo o el Sega Genesis, ofrecieron una experiencia de juego más avanzada y visualmente más impresionante que sus predecesoras. Las consolas domésticas comenzaron a ser compatibles con una variedad de accesorios y periféricos como joysticks, pistolas de luz, volantes, etc., los cuales ampliaron las posibilidades de juego y brindaron a los jugadores nuevas formas de interactuar. El auge de las videoconsolas ha tenido un impacto duradero en la cultura popular y la sociedad en general. Es por ello que siguen siendo una parte integral de la industria del entretenimiento digital. Actualmente consolas como la Xbox de Microsoft o la PlayStation de Sony o incluso la Nintendo Switch son las referencias en este mercado tan importante. Los juegos en PC. Paralelamente al auge de las consolas, los juegos de PC también comenzaron a ganar popularidad, especialmente con el avance de la tecnología. Aunque los videojuegos en los ordenadores existieron desde los primeros días de la informática, fue en la década de los 80 y principios de los 90 cuando realmente comenzaron a ganar popularidad y a establecerse como una forma importante de entretenimiento. Lo primero que cabe destacar es que las computadoras personales se volvieron más accesibles y asequibles para el público. Esto permitió que las personas tuvieran acceso a hardware y software capaces de ejecutar juegos. A medida que se volvieron más potentes, surgieron nuevas plataformas de juegos de PC. Empresas como IBM, Commodore o Apple
Lanzaron computadoras con capacidades gráficas y de sonido mejoradas, lo que permitió a los desarrolladores crear juegos más avanzados. Los juegos de PC abarcan una amplia variedad de géneros, desde aventuras gráficas y juegos de estrategia hasta juegos de rol y simuladores de vuelo. Con la llegada a Internet, los juegos de PC y también de videoconsolas comenzaron a distribuirse de manera digital, lo que permitió a los jugadores descargar juegos directamente a sus máquinas en lugar de comprarlos en tiendas físicas. Esto facilitó el acceso a una amplia variedad de juegos y abrió nuevas oportunidades para desarrolladores independientes. Los juegos de PC también se han beneficiado de una comunidad activa de jugadores y desarrolladores que crean modificaciones, los famosos mods, y contenido personalizado para juegos ya existentes. Personalmente no quiero entrar en el eterno debate si videoconsola o PC. Las dos plataformas son magníficas para ejecutar juegos. Incluso para juegos más casual, también las plataformas móviles nos sirven para el entretenimiento digital. Solamente piensa qué clase de jugador eres y elige tu plataforma. Conclusión. Como has podido escuchar, este viaje de la industria de los videojuegos es un viaje en el que llevamos metidos más de 70 años ya. Algunos crecimos en salones recreativos, tuvimos consolas hoy llamadas retro y hemos disfrutado de juegos de PC, los cuales hacía falta cargar en memoria con cintas de cassette, como mi primer ordenador, un Spectrum de 48K, o posteriormente con disquetes de plástico, en aquel 286 que compró mi padre para la oficina. Otros habréis vivido también las primeras consolas anteriores incluso al Atari, y algunos otros habréis nacido con una PlayStation 2 en vuestro salón, o PlayStation 3. Sea como fuere, este invento de los videojuegos tiene pinta de seguir sorprendiéndonos a todos, año tras año, y brindarnos grandes momentos de diversión. Y así, hemos llegado al final de este corto episodio de hoy, y de nuestro viaje por los orígenes de los videojuegos. Espero que para muchos haya sido un recordatorio emocionante de cómo comenzó este trabajo para algunos y maravilloso hobby para otros, y de la increíble evolución que ha experimentado esta, nuestra amada industria. No olvides seguirnos en tu plataforma de podcasting preferida, y no te pierdas los siguientes temas del canal, que sí serán, si es posible, cada día más interesantes. Un saludo y hasta la próxima. Próximo episodio: tendencias en la industria del videojuego.